Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a este seminario departamental. En esta ocasión tenemos el honor de que nos acompañe el maestro en Ingeniería Hidráulica, Pablo Talamantes, que nos va a platicar de un tema bastante interesante, sobre todo pues porque ya se aproxima la época de lluvias, ¿verdad? Pablo, adelante, si Gracias. gustas comenzar. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Igual es un tema interesante en lo general, más en ustedes que son investigadores natos, pues a lo mejor de aquí pueden tomar algunas ideas que también les pueden servir. Y bueno, les voy a platicar referente a esto, que es la experiencia que he tenido a lo largo de los 30 años que he trabajado en este tipo de temas directamente. Y bueno, vamos a empezar primero con antecedentes, ¿no? De lo que son los efectos que observamos en diferentes partes del mundo. Evidentemente, Querétaro, México, cualquier tipo de ciudad los puede tener en las partes altas de las cuencas, que son los eventos de deslaves que se pueden presentar hacia las partes bajas y son las que nos generan problemas tanto de taponamientos como los efectos de desastres que tenemos, ¿no? Y aquí observamos, ¿no?, cómo bajan las avenidas con lodos principalmente y material flotante. Esto en las partes altas, hay veces que se quedan en las partes altas por las pendientes que tenemos, pero posteriormente tenemos los efectos. Lo vamos a estar observando con unos 3, 4 videos que tenemos. Evidentemente, el movimiento de piedras, lodos y material que se está presentando son los que nos generan en las partes altas movimientos de socavación, que es el transporte de sedimentos, que en función de cuando vamos bajando las pendientes, me generan ese tipo de problemas. Paso a otro, de la misma magnitud, y evidentemente este tipo de situaciones hay veces que en la construcción de vialidades, carreteras, generamos nosotros alcantarillas, pero ese tipo de alcantarillas que trabajamos en las vialidades no se presentan en la forma que deben de ser porque no tienen un estudio hidrológico hidráulico, sino solamente piensan que el paso del agua es una mínima cantidad y nos generan problemas directamente, como es el que vamos a observar aquí. ¿Sí? Entonces ahí vemos ya una avenida. Si ustedes observan, en esta zona no llueve. Donde llueve son en las partes altas. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta de que la lluvia no necesariamente tiene que estar dentro de una parte baja. Las lluvias se pueden presentar en las partes altas, incluso puede dejar de llover en las partes altas y se presentan este tipo de fenómenos. ¿Por qué razón? Porque en las partes altas, ahorita vamos a observar cómo el material flotante me genera obstáculos a lo largo de lo que son las cárcavas de los arroyos, y esos obstáculos me generan taponamientos de almacenamientos de aguas, que en un momento dado llegan a fallar esos obstáculos vivos y viene el colapso y la avenida en grandes magnitudes, ¿no? Y aquí observamos cómo llega demasiado material a una alcantarilla insuficiente. Evidentemente, estas alcantarillas no están diseñadas para contener el flujo del agua. Por esa razón, vienen los colapsos en un momento dado y los remansos que se presentan, pues nos genera un volumen mucho más grande que se nos va a ir hacia la parte de abajo, ¿no? Por eso nosotros observamos abajo a veces condiciones de escurrimiento demasiado grandes que no tienen la capacidad de la cuenca de presentarse, pero la suma de pequeños diques artificiales que se presentan es el efecto que se va a presentar hacia la parte de abajo, ¿no? Aquí vemos lo que es el taponamiento de lo que son las alcantarillas, ¿no? Y esto lo vemos en cualquier parte de la República. Querétaro no es la excepción. Vamos a ver otro de la misma forma.
que son efectos, estos son de Europa, videos de Europa, pero igual vamos a ver videos de aquí de Querétaro principalmente. Este es Querétaro, la zona de Peñuelas, ¿sí? Y vean la velocidad del agua, ¿no? Y es una cuenca demasiado pequeña, pero los diseños que se presentaron en los canales que vemos ahí fueron diseñados, no sé, hace 50, 60 años, donde no existía la zona urbana que se tiene ahorita, ¿no? Entonces, el volumen de agua que se presenta directamente en estas avenidas, ¿sí? Es el que nos genera hacia la parte de abajo ese tipo de problemas. Evidentemente, vean los sólidos también que tienen estas, no son aguas claras, sino que es el transporte de sedimentos que se tienen, aunado al transporte grueso que la gente le avienta a los canales. ¿Cuál es el transporte grueso? Llantas, cámaras, sillones, colchones, que son los que nos generan los taponamientos en las partes altas y vienen este tipo de efectos que se van a presentar hacia las partes bajas. Evidentemente, todo esto nos genera grandes problemas. Esto es San Juan del Río, en las mismas situaciones, ¿no? En donde, por la misma razón, en las partes altas de la cuenca había zonas naturales y actualmente esto es en la zona de la cuenca del arroyo del Bordo Benito Juárez. En la parte alta se hizo una zona industrial que modificó totalmente los escurrimientos. El problema que tenemos ahí en la zona del Benito Juárez es que hay una vía del ferrocarril que tiene a cada 300 metros pasos alcantarillas que fueron diseñados para condiciones naturales, más no para el incremento que se presenta del flujo del agua directamente, ¿sí? Son videos generales, ¿no? Con los cuales nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues una obra de infraestructura pluvial. ¿Cuáles son estas obras de infraestructura pluvial? Pues son los canales, los drenes, los colectores, los cárcamos pluviales, bordos, diques y zonas de regulación. El conjunto de todas estas obras nos ayuda a nosotros a diseñar un plan maestro pluvial para una zona urbana. Evidentemente, ese plan maestro pluvial tiene que comenzar desde las partes altas de las cuencas. Nosotros tenemos que controlar los flujos en las partes superiores con el fin de tener nosotros un diseño hacia la parte de abajo que sea flexible y podamos nosotros transmitir el flujo del agua hacia las partes de abajo de una manera más eficiente, ¿no? De estos, los principales obras de infraestructura hidráulica que se deben de presentar son estos dos, que es el dique cerrado y el dique abierto. Actualmente en San Juan estamos diseñando nosotros dos diques rompepicos que se le llaman, ahorita vamos a ver los porqués, que nos van a ayudar a limitar los flujos hacia la zona urbana de San Juan del Río y hacia la zona urbana de Tequisquiapan. Y esto va a ayudar a disminuir los efectos de inundaciones en un porcentaje muy alto, ¿no? Evidentemente, ese tipo de diques tiene diferentes funciones. Unos son de selección y otros son de laminación. Estos diques de selección están asociados a controlar grandes masas de rocas, grandes vegetaciones, grandes troncos, y eso los detenemos en las partes altas de las cuencas. Los diques de laminación vienen en ese sentido a disminuir los volúmenes de agua, controlarlos hacia la parte de arriba con un efecto de remanso y posteriormente estar descargando de manera natural los flujos que se están presentando hacia esta zona. Evidentemente, estos son los diques y tienen diferentes tipos de funciones, ¿no? Son canales, ojo, menores a 15 metros de altura, ¿no? Que nos van a ayudar a nosotros a limitar tanto los efectos de flujo como los efectos de sedimento. ¿En qué sentido el sedimento? Que nosotros vamos a disminuir en las partes altas el efecto de transporte debido a que nosotros vamos a cambiar las pendientes de 30 a 40 grados a pendientes menores a los 10 grados. ¿Sí? Y con base en ello nosotros observamos el comportamiento que tenemos, ¿no? Este es el vertedor que tiene la función de descargar la avenida máxima que se presenta en la zona de estudio.
Este vertedor no necesariamente va al centro de lo que es la estructura de control. Evidentemente, en este caso va al centro porque en ambas márgenes nosotros tenemos material deslizante. Y lo que buscan este tipo de diques es controlar los efectos que se presentan y mantenerlos en una forma de contención de las partes de ambas márgenes, ¿no? Evidentemente, si yo de este lado tengo roca, mi vertedor pues va a estar cargado hacia esa margen con el fin de que tengamos un control de la margen derecha, que es la que se me desliza directamente. Aquí tenemos otro tipo de diques y los orificios que se presentan en este tipo de obras son para disminuir los efectos de supresión que se tienen en este tipo de diques. Este es un dique de retención de sólidos, que si ustedes observan la pendiente que teníamos en un principio, con este tipo de diques se va a llenar y va a cambiar nuestras pendientes. Al cambiar nuestras pendientes, bajamos las velocidades y con este control pues tenemos efectos mínimos hacia la parte de abajo. Evidentemente no es un solo dique el que tenemos que realizar, son una serie de diques en cascada que nos van a ayudar a nosotros a modificar la pendiente del cauce y estar recuperando los tipos de pendiente que se tenían en un principio en cada una de las afluentes, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de los diques abiertos? Que es el siguiente tema, ¿no? Control de transporte sólido, de fondo y de debris flow, que son los videos que acabamos de ver. Control de material flotante, ¿sí? Y mecanismos de retención, que son el hidráulico como un efecto de sedimentación, el mecánico debido al filtro que tenemos en cascada con las diferentes aberturas que se van presentando en los diques, y el mecánico que es debido al sedimento o el golpeteo entre los elementos. Tenemos ya un dique abierto de laminación. Este tipo de diques ya está construido uno en San Juan del Río y que ha funcionado de manera permanente y ha evitado los efectos hacia la parte de las zonas urbanas. ¿Qué hace este dique de laminación? Tiene una abertura al centro, bajo un previo diseño, que te va a limitar los efectos hacia la parte de abajo, y en una avenida de una creciente grande, evidentemente no pasa por la escotadura que se le llama. Y al no pasar, viene un efecto de llenado natural, un bloqueo de las líneas de corriente, y se genera un remarzo hacia las partes altas, y estamos descargando de manera controlada el flujo hacia la parte de abajo. Esto ayuda a disminuir los efectos de grandes avenidas y va a ayudar también a controlar los sedimentos que se van presentando. Evidentemente pasa la avenida, baja de manera natural por parte de la escultura de la avenida y tenemos nosotros un nuevo control directamente, ¿no? Cuando pasan los efectos de lo que son las lluvias, pues tenemos que hacer una labor de mantenimiento a este tipo de diques para dejarlos listos para la próxima temporada. ¿Cuál es la función de la escotadura, que es la abertura que tenemos al centro? Favorecer durante la avenida con transporte sólido el depósito de sedimentos. ¿Por qué razón? Porque esta escotadura nos limita las velocidades, tenemos velocidades bajas y viene lo que es la decantación del material flotante. Asegurar que pase hacia aguas abajo el material más fino, que es el que no nos obstaculiza en la parte de abajo ya zonas urbanas, el drenaje, ¿sí? Por mencionar algo, las alcantarillas, ¿sí? Y mantener lo más extenso posible la funcionalidad hidráulica y poder limpiar con facilidad en caso de una obstrucción. Evidentemente, este es el funcionamiento que se genera en lo que es la zona del flujo, ¿sí? Viene la avenida, viene el choque y se genera este remanso, ¿no? Aquí lo tenemos evidenciado, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos que poner un contradique en la parte de aguas abajo. ¿Por qué razón? Porque puede llegar a presentarse el evento extraordinario y nos funciona a nosotros el vertedor. Entonces, esa caída del vertedor no cae directamente sobre lo que es la pendiente del cauce, sino cae en ese colchón de agua que se genera y es un amortiguamiento adicional que le damos a la estructura de control. Esta es la forma en que funciona ese dique rompepicos, ¿sí? Aquí adelante tenemos nosotros una escotadura, que es una abertura al centro, que nos ayuda a limitar los flujos hacia la parte de abajo. Y aquí viene un flujo de lodos, ¿sí? Y ahí está chocando, ¿sí? Si ustedes observan, en la parte de abajo no cae agua, no cae sedimento. ¿Por qué? Porque se cerró el flujo directamente.
esto, pues, está conteniendo la avenida de manera natural, ¿sí? Y empieza a bajar el efecto hacia la parte de abajo, ¿no? Y estos son ya evidencias, ¿no? Ya de obras hidráulicas que se han sido presentando y cómo vienen lo que son los remansos del flujo y la sedimentación en la parte de aguas arriba de cada uno de estos diques. Evidentemente, hay un tamizado de diques en cascada. Este es un tipo de dique, ¿sí? Que te ayudan a contener ese material flotante, ¿sí? Y evidentemente hacia aguas abajo no tienes esas obstaculizaciones. Cuando pasan avenidas, pues viene el proceso de limpieza que tenemos que generar en un momento dado. Aquí tenemos otro tipo de diques y con un vertedor lateral que nos ayuda a un evento extremo derivarlo hacia una zona que no nos genere problemas hacia la parte de abajo directamente. Aquí tenemos otro tipo de diques abiertos, ¿no? Con control de material flotante y evidentemente tenemos la funcionalidad que se va presentando. Por esa razón, hay veces que el diseño de los diques no es uno solo el que se tiene que hacer. Es una serie de diques en cascada, en función del análisis que tengamos, que nos vayan a ayudar a nosotros a controlar los efectos que tenemos, ¿no? Y sí, hay veces que creen la inversión sí es grande porque son diques de concreto de grandes dimensiones para contener las grandes rocas que son las que nos generan abajo los problemas de socavación y transporte de material adicional hacia las zonas urbanas directamente, ¿no? Aquí vemos diferentes evidencias de cada uno de ellos. Aquí tenemos una con las rejas para controlar los materiales de vegetación. Y bueno, aquí está la zona urbana y vean, ¿no? Aquí tenemos 1, 2 y hacia aguas arriba tenemos varios diques. Y finalmente tenemos el encauzamiento a partir de canales que se están presentando en cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí tenemos un dique compuesto, ¿no? Con 2 tipos de aberturas en escotadura que te ayudan a limitar los gastos. Y bueno, este ya es un caso real en la zona de San Juan del Río, que nace todo de un plan maestro pluvial. Evidentemente, hay veces que nosotros no tomamos en cuenta este tipo de análisis, pero creo que vale la pena. Lo comento esto a raíz del año pasado, ¿no? Que se presentaron las grandes avenidas en San Juan del Río y dieron soluciones, pero esas soluciones no salieron de la idea de las personas que están ahí, sino nacen de lo que es el plan maestro pluvial. Este plan maestro pluvial se hizo en 3 fases, ¿sí? Y estas son las respuestas que se tuvieron en función de este tipo de efectos, ¿no? Aquí señalo yo una zona, un crucero, que es el que vamos a ver ahorita, que es este, ¿sí? Aquí tenemos un dren, que es el dren Zacatecas, ¿sí? Este dren Zacatecas, cuando se diseñó hace 50, 60 años, cumplía con las condiciones hidráulicas de ese momento. Pero a medida que va creciendo San Juan del Río, las zonas industriales de San Juan del Río, pues este dren se vuelve obsoleto, ¿sí? Y así tenemos infinidad de drenes y canales en todas las ciudades que se tienen que modificar. Y aquí vemos, ¿no? Las avenidas que se presentan en esa zona urbana y que eran las que ocasionaban hacia aguas abajo las inundaciones, tanto de lo que es el Hospital General, que fue el que cambiaron en San Juan del Río, como aguas abajo, el bordo Benito Juárez y la calle de la Floresta, que se presentaron diferentes inundaciones en esa zona urbana. Aquí tenemos otro punto, ¿sí? Que es otro crucero. Aquí tenemos el Oxxo, aquí está el Colegio de Ingenieros Civiles y de este lado está el nuevo hospital de San Juan del Río, ¿sí? Aquí tenemos, este es el Oxxo, aquí está el Colegio de Ingenieros y esta es la evidencia de lo que se presentaba en función de las avenidas que se estaban generando año con año en San Juan del Río. Evidentemente, el periodo de retorno de recurrencia ya se hizo más frecuente. Anteriormente era cada 10 años, ahorita es cada 5 y ahorita yo creo que cada 2 años se están presentando este tipo de inundaciones principalmente, ¿no? Y si ustedes ven ese gran volumen de agua, es producto de la parte alta, que es donde está la zona industrial. ¿Y a qué se debe que se presenten ese tipo de avenidas? Les comento, ¿no? Las alcantarillas de paso que tienen las vías del ferrocarril
se ven taponeadas y te generan esos alcantarillas remansos hacia la parte alta, y posteriormente cuando falla uno de los obstáculos, pues se viene todo este volumen de agua que no lo tienen planeado. Si yo saco el estudio hidrológico de esto, pues no me da esa cantidad de agua, pero la suma de las alcantarillas, pues es un mundo de agua el que se está presentando. Y aquí observamos, ¿no?, cómo era el Dren Zacatecas, ¿no?, que tenía menos de 1 metro de base, ¿no?, y cómo lo tuvimos que cambiar. Y lo cambiamos en función de lo que son las consideraciones que teníamos ahí, ¿no? La idea era abrirlo hasta la parte de margen izquierda, que teníamos espacio para amortiguar un poco más el agua, pero los dueños pues nunca quisieron vender, entonces ahí tenemos ese gran tipo de problemas. Aquí tenemos este Dren Zacatecas, ¿no?, que igual tenía 70, 80 centímetros, ¿no? Y el nuevo Dren Zacatecas, sí, planeado de una manera de aberturas a medida que vamos bajando hacia la parte de abajo, pues se van incrementando los caudales y evidentemente ese dren se tiene que manejar de esa misma forma, ¿no? En el fondo tenemos nosotros unos dentellones. ¿Por qué? Porque las pendientes que se presentaban en esta zona de Zacatecas, pues eran para flujo turbulento. Entonces, este tipo de flujos nos genera socavaciones y en los cambios de dirección viene lo que es el desbordamiento de los flujos, ¿no? Y aquí tenemos evidencias, ¿no?, del comportamiento que tienen estos dentellones, ¿no?, que nos ayudan a disipar la energía y están trabajando de una manera más eficiente. Sobre las vialidades, todavía teníamos escurrimiento. ¿Por qué razón? Porque a estas fechas no se tenía construido en la parte alta ningún tipo de infraestructura fluvial que se estuviera presentando. Aquí tenemos otra con otra avenida más pequeña y vean el comportamiento, ¿no? Parece que hay una serie de cascadas y son los dentellones que te disipan la energía y nos ayudan a nosotros a trabajar. Entonces, con base a eso, ¿no?, nosotros teníamos los escurrimientos en este crucero y se diseñaron obras que estaban consideradas en el Plan Maestro Pluvial. Una de las obras era este bordo de regulación, que es el Bordo México, ¿no? Y que en función de esto, la idea de este bordo no era que estuviera aquí, la idea era que toda esta zona, que es la vía del ferrocarril, pues nos sirviera como un bordo de contención parejo para tener mayor capacidad de regulación. Y en virtud de que no se pudo hacer ese tipo, se limitó a un bordo directamente, ¿no? Y al término de la construcción, el bordo empezó a funcionar directamente. Entonces ya desde ese momento empiezas a tener los beneficios hacia la parte de abajo de esta regulación del flujo, ¿no? Este es un bordo de infraestructura fluvial que nada tiene que ver, por ejemplo, con el bordo Benito Juárez que tenemos aquí. Ese es un bordo de riego. ¿Por qué razón? Porque el bordo de riego tiene una obra de toma muy pequeña en donde está descargando el agua para los canales. Este tiene una obra de toma de 96 pulgadas para sacar el flujo controlado, ¿sí?, con una válvula, y tenemos esa contención del flujo que nos ayuda a nosotros a limitar los efectos hacia la parte de abajo, ¿no? Aquí teníamos la otra, que es el descubrimiento que habíamos visto aquí junto al Colegio de Ingenieros, el hospital, y aguas arriba se diseñó un dique rompepicos de manera artificial. Ese dique rompepicos, ¿sí?, aquí lo tenemos, nos ayuda a contener el flujo. Una cosa importante también que tuvo este dique fue la geometría que se usó en este caso, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando se hizo el primer diseño del dique, pues era una obra de concreto sólido completamente, que los incrementos en costos oscilaban, por decir algo, alrededor de 26 millones de pesos, ¿sí? Pero aplicando la ingeniería estructural, ¿sí?, se dieron a la tarea de buscar una alternativa más económica y fue una reducción del costo de 26, bajó como a 21 millones de pesos con este tipo de alternativa, y la funcionalidad sigue siendo exactamente la misma. Evidentemente, lo que teníamos nosotros arriba de lo que es la zona industrial de San Juan del Río es que esa zona industrial, como la gran mayoría, se olvidan de la infraestructura fluvial. Esta zona industrial no hay infraestructura fluvial
y por ende, pues todo el escurrimiento venía por vialidades y se conjuntaban en las zonas de aguas abajo, pero a su vez, pues esas vialidades no estaban diseñadas para las velocidades que se presentan con este tipo de flujos. Por esa razón se diseñaron una infraestructura pluvial de encauzamiento para hacer funcionar con mayor eficiencia este dique rompepicos, ¿no? Y aquí lo tenemos, este es el dique rompepicos con una escotadura al centro que limita los gastos, ¿no? Y pasa la avenida y vuelve a quedar exactamente listo para el siguiente evento que se pueda tener. Esto a la fecha ha ayudado a generar más tranquilidad a la población de aguas abajo. Desde que se construyeron, pues ya disminuyeron los efectos. Y bueno, no sabían cómo funcionaba el dique. Y entonces se estaba haciendo un análisis de meandreos ahí en la Facultad de Ingeniería y aproveché para pues, hacer la funcionalidad del dique de una manera más visual para la gente. Evidentemente aquí simulamos nosotros una carga hidráulica, ¿no? Que viniera en el colapso de lo que son los diques artificiales y observar cómo la escotadora te funcionaba de tal manera que se presentara este tipo de efectos, ¿no? Y aquí observamos, ¿no? Este tipo de eventos en donde se sigue llenando el flujo en la parte alta, ¿no? Y cuando ya tenemos una cierta carga, abrimos y viene la avenida hacia la parte de abajo, ¿no? Y vemos cómo choca y empieza a hacerse el remanso del flujo y la descarga natural que se está presentando hacia la parte de abajo, ¿sí? Evidentemente, aquí tenemos también transportes de sedimento que se van a sedimentar por las bajas velocidades que se presentan. Y hacia abajo tenemos un flujo controlado, ¿sí? Que anteriormente te tardaba 20 minutos en bajar el pico y ahorita te lo extiende a 2 o 3, 4 horas. Y esto ayuda a disminuir los efectos de transporte de flujo hacia las zonas de aguas abajo, ¿no? Y aquí tenemos las evidencias, ¿no? Evidencias del antes con el después, ¿no? Que es el sedimento que transportas, pues ya no se te pasa hacia aguas abajo. Y la laminación, pues ese es el comportamiento que se tuvo del pico de la avenida que se te entra el hidrograma y cómo se te lamina el gasto, se te bajan tus caudales y lo alargas en el tiempo el flujo, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos buscando nosotros directamente. Y aquí está un modelo que lo que vimos en físico, pues también lo tenemos en una forma gráfica, ¿no? Ahí viene el flujo, ¿sí? Si ustedes observan, hasta este momento empieza a descargarse el agua, ¿sí? Y aquí llega a funcionar el vertedor, ¿no? Y vean el remanso que se está presentando y este es un control de flujo que tenemos. Ahí empieza a funcionar el vertedor. Evidentemente pasa la avenida y viene otra vez el descenso de lo que es el flujo directamente. Entonces, esto ahorita es lo que estamos diseñando. Esta es una obra que tenía 5,5 metros de altura. Ahorita vamos a tener 2 obras en San Juan del Río que son alrededor de 13,5 metros, con una altura de 10 metros de escotadura, que nos van a ayudar a limitar los efectos hacia la parte de aguas abajo directamente. Aquí lo tenemos en planta, perfecto, ¿sí? En donde la escotadura está al centro y el vertedor igual al centro, y evidentemente el flujo, ¿sí? El flujo se controla de esa manera y limitamos hacia aguas abajo los caudales que son los que nos generan los eventos de desastres en las zonas urbanas principalmente, en conjunto con lo que es el material vegetativo, que es el que genera los taponamientos en las alcantarillas y drenajes fluviales que se tienen en cada una de las ciudades directamente. Y bueno, esta es la cuenca del bordo Benito Juárez, ¿no? Y dentro del plan maestro, pues se han hecho este tipo de colectores, drenes y los 2 diques que tenemos aquí. Y con esto se ha batido directamente los efectos que tenía la gente en la parte de abajo, ¿sí? Ahorita se está trabajando en la rehabilitación de este bordo para evitar los efectos hacia la parte de la zona de la floresta y ayudar con esto a disminuir las inundaciones en esta zona de San Juan del Río. Y aquí vemos un comportamiento, ¿no? El uso de los diques, cuando se tienen y cuando no se tienen, y cuál es el efecto que se presenta directamente, ¿no?
¿sí? Aquí se genera el cono y vean el desastre. Y con el dique directamente, pues no, aquí no tenemos ninguna obra de contención. ¿Sí? El volumen de flujo te genera la inundación en la zona de abajo. Y cuando tú tienes los diques de una forma más controlada, pues nosotros tenemos ese tipo de efectos de contención de energías y regulación hacia la parte de abajo, que te ayuda a limitar los flujos hacia las zonas urbanas, ¿no? Y esto es la realidad, el fin principal de ese tipo de diques. Para terminar, existen 4 propiedades del agua que en 1953 el primer profesor de hidráulica de la UNAM se las dijo a sus alumnos y los alumnos no supieron qué contestar. ¿Sí? Hablaban que era incolora, inodora, y pues no, son 4 propiedades aplicadas al agua general, ¿no? En donde nos dicen que el agua es cabrona y lo vemos por todos lados qué tanto relajo hace, ¿sí? La segunda propiedad, ¿sí? Y aquí vemos, ¿no? El efecto del agua directamente. Y esa es una avenida. La segunda, el agua es huevona, floja, ¿sí? Esto es Querétaro, 5 de febrero y la carretera Celaya. ¿Qué hace el agua? Se acomoda en donde la dejes. Si tú tienes una depresión, pues ahí me quedo y ahí se queda directamente, ¿no? Y por eso se generan las inundaciones en gran parte de las zonas urbanas, ¿no? Y tenemos esos grandes almacenamientos naturales que conforme pasa el tiempo se infiltran y se pierden otra vez, ¿no? La tercera, el agua tiene memoria, ¿sí? Y esta no se le olvida el agua, ¿no? Aquí vemos un evento, ¿no? Del comportamiento que tenían cuando las personas dicen, ya no pasa agua, y evidentemente no pasa, pero vuelve a pasar, ¿no? Y recuerda el agua, recuerda por dónde iba y lo va a volver a retomar directamente, ¿no? Entonces, por eso es importante cuando hagamos los diseños, ¿sí? Ver por dónde va el agua, o por dónde iba el agua, o cuando nosotros construimos o vamos a construir un fraccionamiento, observar qué pasó en el subsuelo, porque en el subsuelo tú tienes ese transporte de sedimentos, de piedras, lodos, consolidado, y si tú lo ves, mejor no construir ahí. Y finalmente el agua, la cuarta propiedad, descubre a los cimientos, ¿sí? Evidentemente el agua, si tú diseñaste mal, pues el agua te va a decir, sabes que aquí te falló el tipo de cédula que tenías. Acá no le pusiste la canaleta, pues te voy a abrir tu tierra. Y acá, pues señor, el estudio hidrológico hace falta para ir a diseñar que no se te inunde un sótano, ¿sí? Y evidentemente encontramos este tipo de problemas en todas las partes de las zonas urbanas. Y bueno, pues esa sería la presentación. Quedo abierto a las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Si alguien de la audiencia tuviera alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta, Pablo. Siempre me he preguntado que cuando cae mucha agua decimos, híjole, toda esa agua nos está dañando y que se vaya lo más pronto posible. Pero el resto del año sufrimos de sequía. Entonces, pues son 2 extremos, ¿no? Sé que tal vez no es fácil ni barato, pero se podría hacer algo para toda esa agua o al menos parte de ella, almacenarla o de alguna manera tenerla disponible para poder utilizarla. No sé, por ejemplo, hay algunas casas que ya incluyen en sus techos la recolección de agua pluvial. Eso se va a algunas cisternas o algo así, y pues gran parte del año puede servir para regar jardines o para hacer algunas otras cosas. ¿Qué haría falta para tener una soluciones o una cultura de ese tipo? Sí, me voy a ir al dicho, y yo
yo comulgo con ese dicho también del agua. Dice, agua que no has de beber, déjala correr. ¿Sí? Entonces, la primera regla es, tenemos que dejar pasar el agua. Sí, evidentemente la puedes controlar, guardar, pero de manera permanente la tienes que estar soltando. Por una razón principal, el agua es un ciclo que lo tienes que terminar en el mar, ¿no? Y los problemas de inundaciones que tenemos en las zonas bajas, que son las playas, ¿no? El caso de Tabasco, el caso de Nayarit, ¿no? Se han construido grandes presas. Esas grandes presas están reteniendo el sedimento. ¿Sí? Ese sedimento no viene de Nayarit, viene desde acá, del Estado de México, y que el transporte del agua con el golpeteo entre las rocas te va generando esas arenas que tenemos en las playas, y ese material orgánico llega a las zonas de playa, y es con eso con la cual se alimenta el mar. Entonces, mi idea es, o sea, tenemos que dejarla correr, sí, guardarla, pero no en la magnitud que queremos guardarla, porque si no vamos a transformar nuestro ciclo hidrológico y allá arriba nos va a mandar el doble de agua. ¿Por qué? Porque va a querer entregar al mar ese sedimento. ¿Sí? Evidentemente, tú observas ahorita el año pasado en el río Tuxpan, y los niveles de flujo que teníamos eran increíbles. Y si tú ves ese tipo de color que tenía el agua, es un color con mucho lodo, que es el sedimento que le está haciendo falta al mar, que ya no le entregan por parte de lo que es el río Lerma, por la construcción de San Rafael, Aguamilpa, Malpaso, Aguamilpa, El Cajón y La Yesca. Son 4 grandes obras que ya no han impedido el paso del sedimento y por ahí no le llega, pero el mar lo busca por otro lado. Entonces siempre sí tenemos que estar buscándolo, sí hay que ahorrarla, hay que buscar la forma de recuperarla, captarla, pero no en la magnitud que se requiere. Ok, muchas gracias. ¿En la audiencia tendríamos alguna pregunta? Ok, tenemos una pregunta de Itzel Alejandra. Le vamos a abrir el micrófono para que pueda hacerle. Bueno, ¿ya me escuchó? Sí. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Me pareció bastante entretenida e informativa su plática. Bueno, yo quería comentarle, creo que de las 4 propiedades que usted mencionaba, como decía en Santiago de Querétaro, le toca la que es floja y por lo regular cuando llueve, pues se hace un caos ahí en el centro. Entonces, el año pasado justo se quedó un autobús atorado ahí por la Comer Estadio, o sea, bien cerquita del Cicata. Tomando en cuenta pues, sus conocimientos, ¿qué considera que sería lo más adecuado para evitar este tipo de incidentes? En primer lugar es la cultura de las personas, porque el problema de las inundaciones en ese tipo de acciones son los taponamientos de las alcantarillas y el taponamiento de los cárcamos de bombeo, que la gente tira diversidad de desperdicios y estos en realidad van a pasar a esas rejillas en donde se taponean y ya el cárcamo ya no puede funcionar. Y al no funcionar, se te puede quemar el cárcamo y no está sacando el agua. Por esa razón, esas depresiones, ¿sí?, empiezan a generarse inundaciones, ¿no? Por otro lado, también, desde la zona de lo que es la primera plus, que es la que siempre se inunda, pues ahí tenemos un problema de lo que es una falla geológica, en donde también ahí pues necesitamos tener nosotros un diseño integral desde la parte alta para controlar los eventos hacia la parte de abajo. Evidentemente, hay veces que preferimos que se inunde eso a que se nos inunde en la parte de aguas abajo, que es el dren arenal. Cuando nosotros manejamos condiciones integrales, que es el caso ahorita, en la parte de zona Juriquilla hay una zona muy grande en donde se va a hacer una zona de regulación. Entonces, esa zona de regulación que tú vas a hacer te va a limitar los caudales hacia aguas abajo. ¿Por qué? Porque los vas a detener ahí. Y entonces, bajo esa expectativa, tú ya vas a poder funcionar en lo que es la zona de primera plus, los cárcamos de bombeo, con los cuales te va a ayudar a descargar más rápidamente el flujo hacia el dren arenal y posteriormente pues vas a dejar pasar el agua que tienes detenida en la parte alta, ¿no?
Entonces, siempre lo que tenemos que hacer nosotros es eso, buscar la solución integral, no la solución local. Ok, y bueno, una segunda pregunta. Con respecto a esto, nosotros como ciudadanos, ¿sabe qué podríamos llegar a hacer para sugerir este tipo de acciones? Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar con las primeras generaciones, que son los niños, ¿sí? Creo que educando a los niños tenemos una condición futura de cultura del agua más eficiente, porque nosotros en realidad, o sea, ya estamos muy maleados, ¿no? Que sí, a lo mejor la mayoría lo puede conocer, pero no todos te pueden ayudar a generar esa cultura de lo que es el control de la basura en donde debe de estar. Pero yo creo que las generaciones pequeñas son las que tenemos que estar trabajando insistentemente en este tipo de acciones y decirles los porqués principalmente, ¿no? O sea, este tipo de presentaciones a lo mejor es ir a llevárselas a esas escuelas de los niños porque van a tener la memoria fotográfica y se van a acordar de muchas cosas de estas. Y disculpe, o sea, y con el gobierno para que puedan llevarse este tipo de soluciones integrales, ¿hay como que alguna manera de acercarse? ¿Usted las conoce? Ya se está trabajando. Yo creo que San Juan del Río es un ejemplo tipo de este tipo de planes maestros que se tienen que hacer. Aquí en Querétaro ya se han hecho varios planes, pero yo siento que se tienen que llevar a cabo de la forma en que está dictado en el plan maestro, porque hay veces que los municipios por lo general toman acciones directas para darle una respuesta a la sociedad en ese momento. Yo creo que eso está mal directamente, ¿no? Se tiene que abocar uno a un plan para seguirlo de esa forma y tener el control como debe de ser. Hay veces que las obras que tú te van a solucionar el problema no las vas a tener en la zona urbana. Las obras que te van a solucionar el problema están en zonas en donde no son vistas por la gente y la inversión a veces es muy alta y creen que eso no los va a ponderar como políticos, pero creo que están equivocados ahí. Muchas gracias. Gracias a ti, Ale. Bueno, sí, tenemos una pregunta por acá. Para hacer los cálculos de una obra, de un fenómeno tan, digamos, esporádico, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? Porque lo que luego observamos es que los drenajes luego son insuficientes, las alcantarillas se botan, o inclusive se hacen este tipo de obras y resulta que es insuficiente para una y luego a veces se ven súper sobrados. Entonces, como que desde el punto de vista ingenieril, ¿cómo es posible calcular algo tan impredecible? Que yo pueda decir, bueno, voy a hacer estos cálculos, como se podría hacer, por ejemplo, con un puente, ¿verdad? Donde ya sabe uno la carga que va a tener y demás, pero no sé qué es lo que ustedes hacen para que esas obras se ajusten a la necesidad esporádica. Mira, yo creo que los cálculos, como te digo, voy a hablar de un fraccionamiento, por ejemplo, un fraccionamiento que está en la mitad de la cuenca, la parte alta, media y la baja. Y construyes ese fraccionamiento, el fraccionamiento se olvida de lo que viene de arriba ni lo que va a entregar abajo, ¿sí? Solamente diseña lo que su fraccionamiento está generando y entonces ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque esa cantidad de agua que tú no la contemplaste arriba, cuando cambian las condiciones arriba, pues tú ya no lo consideraste. Entonces, bajo esa situación, el análisis que tú tienes que hacer, que ahorita ya se está normando eso directamente, ¿sí? Tú vas a hacer un fraccionamiento, entonces tu diseño no solamente es el predio, sino la cuenca de influencia que tú tienes y darle una condición futura para que tú no vas a diseñar el canal de tu predio hacia aguas arriba, sino del canal de aquí hacia aguas abajo, que es el pedacito que te corresponde. Pero evidentemente cuando tú lo construyas vas a ver un monstruote, por así decirlo, y lo tienes que hacer de esa forma, aunque en los primeros años no tengas tú la condición de flujo correcto, pero a futuro tú te estás quitando problemas en tu fraccionamiento por esa razón.
directamente, ¿no? Voy al caso de San Juan del Río, ¿no? Ahorita las obras que se van a hacer son 2 diques, ¿no? Que van a funcionar para eventos extremos. Esto es la inversión que se está haciendo, es muy grande, pero cuando vengan grandes avenidas, pues ya la gente de San Juan del Río y Tequisquiapan, pues no se van a enterar. ¿Por qué razón? Porque van a estar funcionando esas obras. Y la mayor parte de los años, pues va a dejar pasar el agua directamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la abertura tiene 5 metros de ancho, entonces. Y 5 metros de ancho, y dice, bueno, pues pasa todo el agua, sí. Pero cuando te venga una gran avenida, se va a cerrar, entonces viene el remanso, y abajo tú sigues teniendo tu flujo natural, ¿no? Entonces sí, tenemos que invertirle a esas situaciones de que es muy grande, y hay veces que pasa, los fraccionadores tú les diseñas y te cambian las condiciones. Está sobrado, dicen, ¿no? Pues sí está sobrado para tu fraccionamiento, pero no para la cuenca. Hay veces que no toman en cuenta la cuenca directamente. Muchas gracias por la presentación, maestro Pablo. La verdad los videos fueron muy impresionantes. Y no sé, y realmente cuando uno tiene con un evento de ese tipo, incluso en las ciudades, es impresionante, ¿no? El flujo de agua que lleva. Yo tengo una duda, y creo que comparto mi ignorancia al respecto, pero, por ejemplo, en San Luis Potosí hay una avenida grande, sí no me acuerdo cómo se llama la avenida ahorita, pero esa avenida, bueno, creo que San Luis Potosí también no llueve mucho como aquí en Querétaro, y digamos que a lo largo del año esa avenida pues funciona como un flujo vehicular, ¿no? Pero cuando empieza a llover, inmediatamente sacan a los carros de esa avenida y funciona como río. O sea, creo que originalmente era un río esa avenida. Entonces, no sé si igual no sé si es suficiente o nomás es la única que hicieron ahí en San Luis, pero no sé si eso ayude en las ciudades, incluyendo, por ejemplo, Querétaro o San Juan del Río, a que pues, nosotros muchas veces intubamos, ¿no? Esos lugares, o que funcionen mientras no haya flujo de agua, pues que funcionen como vialidades, y que a lo largo del año, pues igual se cierren y que dejen, ahora sí que circule el agua, ¿no? Como que se pare un poco el flujo vehicular y que dejen el flujo de agua, ¿no? Mi pregunta es, ¿ayudaría un poco eso a mitigar los efectos, a pesar de que no se hizo unos cálculos correctos, pues, de tomar en cuenta las cuencas, las calles, etc.? Sí, yo creo que sí se hace necesario en función de los crecimientos desordenados que tenemos de las zonas urbanas. Entonces sí, los ríos, o sea, como por ejemplo el río Querétaro, ampliarle su sección y dejar, por ejemplo, me voy a ir, en vez de tener la ciclovía por la vialidad, hacer un pequeño trapecio adicional sobre el río y trabajar por ese lado, ¿no? Entonces amplías tú tu sección en cuanto a vialidad. Evidentemente está en San Luis Potosí está ese tipo de ríos, en León también hay otro, ¿no? En donde las vialidades dentro de los ríos funcionan directamente, ¿no? Y no solamente vialidades, ¿no? En San Juan del Río hicimos un proyecto para un fraccionamiento en donde le damos el uso mixto, que es, pues tú tienes un tanque de regulación que te va a funcionar para eventos extremos. Ese tanque de regulación tiene un canal para una avenida de 2 años, que es la lluvia que normalmente tienes, y todo el tiempo, pues tú tienes áreas de esparcimiento, canchas de fútbol, canchas de básquetbol, ¿no? Que las vas a usar permanentemente. Cuando llegan a avenidas extremas, ¿sí? Ese tanque de regulación te funciona como una contención, ¿no? Y posteriormente bajas y tú tienes solamente el mantenimiento de esa zona, ¿no? Aquí en Querétaro también está otra que dijeron que se había inundado el parque, pero en realidad es un uso mixto para aprovechar los espacios, ¿no? Y que se deben de hacer de esa forma, pues, a darle ya los usos en gran medida, ¿no? El caso del estadio Corregidora, ¿no? Que por acá tenemos grandes avenidas, pues ese también nos puede generar un tanque de regulación directo, ¿no? Sí se te va a echar a perder el pasto, pero limita los efectos hacia abajo, ¿no? Que no se nos olvide que abajo del Corregidora era un río, lo que es la avenida de lo que es Lomas de Quintas del Marqués, por ahí pasaba un mundo de agua. Entonces no ha pasado, pero tengo por seguro que va a volver a pasar. Entonces sí es bueno esas
acciones de vialidades mixtas. Una última, yo creo que no podemos irnos sin echar un poquito de grilla, porque finalmente, bueno, las obras en San Juan del Río son, digamos, para componer, ¿no? O sea, algo que desde hace mucho tiempo no se planeó, ahora sí, y ya, la gente va a estar segura. Pero ¿qué hay de lo nuevo? O sea, la verdad es que vemos que se dan permisos de construcción para fraccionamientos inmensos y la verdad no se ve una planeación. Desde el momento en que vemos saturadas las carreteras, las avenidas, los puentes, el tráfico ya está enorme, a mí me parece que también vamos a tener problemas de ese tipo. O sea, no hay planeación, se está construyendo incluso en zonas protegidas. O sea, el pobre cimatario ya cada vez se ve menos. Y todo esto era una zona protegida hace 50 años o algo así, ¿no? Entonces, nada más se dan permisos así a amigos, a parientes, a constructoras enormes para seguir haciendo casas y casas y casas y casas y parques industriales. ¿El gobierno qué onda? O sea, hay mucho conocimiento de estas cuestiones hidráulicas, pero yo no creo que lo estén tomando en cuenta. Mira, yo creo que hace ya 4 o 5 años ya se hizo una norma en la Comisión Estatal de Infraestructura en donde ya todos los fraccionamientos, ¿sí?, tienen que tener su estudio hidrológico, cosa que no se hacía, ¿no?, y su proyecto pluvial validado por la Comisión Estatal de Infraestructura en este caso, y o por la CONAGUA en un momento dado cuando son fraccionamientos que están en cuencas naturales en la parte alta, ¿no? Evidentemente ahorita la norma es de que el proyecto que tú hagas en una zona, ¿no?, le vas a sacar tú la condición natural de escurrimiento para un periodo de retorno era de 20, ahora es de 50 años, que me parece muy bien, ¿no? Entonces, esa condición de agua es la que tú tienes que estar dejando salir en condición natural. Y cuando tú construyes el fraccionamiento, pues ya no te llegan los 10 metros cúbicos, sino se te sube a 15, 20 metros cúbicos. Ese diferencial tú no lo puedes soltar de manera permanente, sino que tú tienes que tener, ahora sí, cada fraccionamiento tiene que tener su tanque de regulación que regule ese excedente y cuando pase el pico extremo, lo suelte de manera natural. Esto se ha dado ya de manera tácita en todos los fraccionamientos. O sea, yo proyecto para fraccionamientos y siempre nos lo están pidiendo, ¿no? Y no lo validan si no entregan ese tipo de acciones, ¿no? Evidentemente los planes maestros, que eso es lo que nos ayudaría mucho más, pero un plan maestro integral en donde las obras no las haga el fraccionador. Yo creo que es importante que las obras las tiene que hacer el gobierno y que se las cobre al fraccionador, porque de esa manera tienes la garantía de que se van a construir las obras que van a ayudar a disminuir los efectos. Y esa es la forma en que se puede trabajar. Listo, bueno, pues parece ser que ya fueron todas las preguntas. Nuevamente te agradecemos muchísimo, Pablo, por esta presentación y también le agradecemos mucho a todas las personas que se conectaron a esta sesión de seminario y a las personas que tenemos aquí de manera presencial. Nos vemos la próxima semana, el martes, misma hora y mismo canal. Hasta luego. Gracias, hasta luego.